Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual ya vamos a empezar a revisar cómo resolver los problemas que empezamos a plantear en la clase anterior. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la solución de los problemas de programación lineal mediante el método gráfico. Este método que vamos a ver en este video, que es el método gráfico para resolver los problemas de programación lineal, es un método que es aplicable solamente en los casos en los cuales tenemos dos variables de decisión en nuestro problema, como en este caso tenemos una variable de decisión que es x1 y la segunda variable es x2. Cuando son más de dos variables de decisión en el problema, pues ya no es posible resolverlo mediante el método gráfico y hay que resolverlo necesariamente con algún otro método, que el que vamos a ver posteriormente es el método simplex para resolver este tipo de problemas. Para resolver este tipo de problemas. Entonces, aquí vemos que el problema está planteado, es un problema de maximización. Aquí están todas las restricciones que tenemos. Si se dan cuenta, estas dos últimas vienen a ser lo que uno llama la restricción de no negatividad, que en realidad vienen a ser estas dos. Es importante también que tengamos en cuenta que, miren que aquí están todas las restricciones o todo el problema con la estructura que hablamos al final del último video. Aquí está la función objetivo con el z del lado izquierdo es igual a pues toda la expresión que corresponde a la función objetivo. Y aquí están las restricciones, que en este caso son 5, pues si cada una de estas la contamos independiente, miren que en todas la variable de decisiones o las variables de decisión están del lado izquierdo de la restricción y del lado derecho está la constante que normalmente es, digamos, el recurso que está disponible en ese caso en particular. Entonces, en este caso en particular tenemos el problema de maximización. Miren que aquí está la expresión que yo les había dicho, que se expresa el problema y se coloca esto sujeto a las siguientes restricciones, pero normalmente aquí se coloca un SA solamente y después se escriben las restricciones. Otra cosa importante es que, pues ahora que veamos el gráfico van a entender mejor, la función objetivo se expresa como z porque nosotros aquí vamos a representar en el plano cartesiano, en el eje X y en el eje Y, pero aquí le vamos a llamar eje X1 y eje X2, los valores que toma la variable de decisión, es decir, que en el eje Z estaría el valor correspondiente a la función objetivo. Entonces, por eso se determina que la función objetivo se representa por Z, porque vendría a ser el tercer eje en estos problemas de tres variables, de dos variables, perdón. Bueno, entonces, para, el, para determinar la solución mediante el método gráfico, lo que vamos a hacer primero es determinar el área o región factible. En realidad, la región factible hay que determinarla en cualquier problema independiente de si es de 3, 5, 2, 20, 5000 variables. Hay un conjunto de puntos que vienen a ser los que aquí se denominan como área o región factible, la pueden encontrar también, que tienen una condición y es que cumplen o satisfacen todas las restricciones. Por ejemplo, si yo me vengo acá, el punto 0, 0, si x1 es 0 y x2 es 0, pues podría ser una solución a este problema. Por ejemplo, si yo reemplazo x1 0 aquí y x2 0, pues z es 0, 2 por x1 es 0, más 0 es menor que 100, 0 más 0 es menor que 80, 0 es menor que 40, 0 es igual a 0 y 0 es igual a 0. Se cumplen todas las restricciones y el valor de la función objetivo, en este caso, si la solución es 0, 0, sería 0, ¿sí? Eso quiere decir que es una solución factible. ¿Por qué? Porque cumple todas las restricciones. No es la óptima porque seguramente va a haber alguna solución que cumpla todas las restricciones, pero
que maximice el valor de la función objetivo. Por ponerles otro ejemplo, otra solución factible podría ser el punto 0 o el punto 1, 1. Entonces, en el punto 1, 1 la función objetivo es 3 por 1 más 2 por 1 sería 5. Aquí sería 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 es menor que 100. 1 más 1 da 2, es menor que 80. 1 es menor que 40. 1 es mayor que 0 y 1 es mayor que 0. Entonces, el punto 1, 1 también es una solución factible y está y nos arroja un valor de la función objetivo de 5. Entonces, una de las primeras cosas que se hacen en estos problemas es determinar cuál es la región factible y después de determinar la región factible, dentro de esa región se determina cuál es la solución óptima, es decir, la solución que maximiza en este caso el valor de la función objetivo y si fuera minimización, pues minimice la función objetivo. Bueno, entonces lo primero que necesitamos determinar, como les decía, es la región factible. Cuando el problema es de dos variables, se puede buscar esta área mediante la ayuda de un plano cartesiano en los cuales los ejes X y Y representen las variables de decisión de nuestro problema de programación lineal, como les había comentado. Entonces, para nosotros los ejes ya no se van a llamar X y Y, sino X1 y X2. Para esto convertimos las restricciones de desigualdades a ecuaciones o igualdades. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar en el plano cartesiano. Entonces, vamos a construir un plano cartesiano donde los ejes se van a llamar X1 y X2. Antes lo llamábamos X y Y. Y para determinar la región factible, lo que vamos a hacer es que primero vamos a convertir todas las restricciones en igualdades. Entonces, por ejemplo, esta restricción que es 2x1 más x2 menor o igual a 100, se convertirá en 2x1 más x2 igual a 100. Y si recordamos la ecuación de la línea recta, acuérdense que la ecuación de la línea recta es y es igual a mx más b. Entonces, esta ecuación se va a convertir en x2 es igual a menos 2x1 más 100. ¿Sí? Simplemente pues estamos colocando el 2x1, lo pasamos para acá para que quede en forma de ecuación de la línea recta. ¿Eso qué va a hacer? Entonces, la ecuación de la línea recta que teníamos ahorita es x2 es igual a menos 2x1 más 100. Eso me va a permitir a mí trazar esta línea que vemos aquí. Esta línea, si recuerdan, este es el intercepto con el eje Y, pero en este caso sería con el eje X2, que viene a ser aquí 100, mírenlo. Ese es el punto 0, 100. Y el intercepto con el eje X1, pues hacemos X2, 0. Entonces, si X2 es 0, pasamos para acá, 2X1 es igual a 100, por lo cual X1 vendría a ser 50, vendría a ser el punto 50, 0. Este es el intercepto con el eje X1, el intercepto con el eje X2 y trazamos la línea. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar el punto X1 igual 60 y X2 igual a 0 y vamos a evaluar la ecuación. Es decir, ya trazamos esta línea aquí. Esta línea me va a servir a mí para delimitar la región factible, ¿sí? Es decir, la región factible puede que esté acá arriba, ¿sí? Porque esta es una de las fronteras que va a tener la región factible, o puede que esté acá abajo, ¿sí? Entonces yo ahora necesito saber cuáles de estos puntos cumplen la restricción, es decir, van a ser parte de la región factible. Estos que están acá o estos que están acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el punto x1, x1 igual, x1 igual 60 y x2 igual 0. Entonces, vamos a buscarlo aquí. x1 igual 60 y x2 es igual a 0. Este punto de acá, ¿sí? Bueno, si yo ese punto lo reemplazo en la restricción, vamos a recordar que la restricción, o recordemos que la restricción original es, ya les digo, 2x1 más x2 menor o igual a 100. Entonces vamos a colocarlo aquí, 2x1 más x2
2 es menor o igual a 100. Entonces, x1 vale 60, entonces 2 por 60, esto daría 120, ¿sí o no? 2 por 60 da 120. Más x2, ¿cuánto dijimos que vale? Este punto de acá, x2 vale 0. Es decir, aquí es más 0. Esto da 120. ¿120 es menor que 100? No, es falso, ¿sí o no? Es decir, que este punto o los puntos que estén hacia la derecha de la restricción, estos puntos que están hacia acá, ¿sí? Ninguno cumple la restricción. Tomamos uno para hacer la prueba, pero este nos permite afirmar que ninguno de estos que están acá van a cumplir la restricción. Es decir, los puntos que cumplen la restricción son estos que están aquí, ¿sí? Todos estos que están aquí. Todos estos. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el punto este de aquí, este punto es el punto 40, 0. 2 por 40, si me vengo acá, 2 por 40 daría 80, más 0 da 80. ¿80 es menor que 100? Sí. Entonces miren que los puntos que están a la izquierda cumplen con la restricción. Entonces todos estos puntos de acá cumplen con la restricción 1, que es la primera que hemos trabajado. Aquí quiero hacerles una anotación antes de que sigamos adelante. Yo les dije a ustedes que íbamos a trabajar con el plano cartesiano, ¿sí o no? Entonces, el plano cartesiano, si nosotros recordamos, voy a utilizar esto aquí. El plano cartesiano viene a ser esto, ¿sí? Tiene este cuadrante, este cuadrante, este cuadrante y este cuadrante. Sin embargo, yo aquí solamente les estoy pintando o graficando o estamos utilizando este cuadrante de aquí, ¿no? Este de acá. ¿Por qué no utilizamos ninguno de estos? 3. Porque aquí no se los he dicho, pero en realidad lo primero que se hizo fue considerar la restricción de no negatividad. Entonces les recuerdo, este es el eje x2, ¿sí? Y este es el eje x1. Entonces les recuerdo que hay una restricción de no negatividad que me dice que x1 debe ser mayor o igual que 0. Es decir, que por el lado de x1 yo tengo que trabajar de aquí hacia la derecha. Es decir, nada de esto de acá cumple la restricción de que x1 sea mayor que 0, mayor o igual a 0. Y por el otro lado hay otra restricción que dice que x2 debe ser mayor o igual a 0. Entonces, los que no cumplen esa condición son estos de acá. Acá x2 es negativo. Entonces, la restricción de no negatividad hace que yo termine trabajando solamente con este cuadrante, que es el que estamos graficando acá, ¿sí? Eso es lo que está haciendo la restricción de no negatividad. Entonces, ahí ya estamos trabajando no negatividad, que es esta de aquí. Estamos trabajando la primera restricción, que viene a ser esta, lo cual me permite a mí decir que la región factible viene a ser estos puntos que están aquí, encima del eje x1, a la derecha del eje x2 y debajo de la restricción 1, que es la que he graficado hasta ahora. Eso me permite a mí llegar a esto, ¿sí? Si se dan cuenta, la región que está en verde es la región factible hasta ahora. No hemos analizado todas las restricciones. Y esta región que estamos colocando aquí como en color crema vendrían a ser los puntos que no hacen parte de la región factible. Son soluciones no factibles. ¿Por qué no factibles? Porque no cumplen esa primera restricción. De igual manera, si se toma un punto como el 20-20 y se evalúa en la ecuación, digamos este es el punto 20, se obtiene el valor de 60. Acuérdense que es x2 más 2x1 sería 20 más 40. Se obtiene el valor de 60, que es menor que 100, es decir que se cumple la restricción. Nosotros en la diapositiva anterior lo habíamos probado con el 40-0, aquí probaron con el 20-20 y miren que de igual manera se cumple la restricción. Este sector será entonces el de los puntos que no se consumen o no consumen la restricción en su totalidad,
es decir, los menores que, es decir, los que satisfacen la condición que se está colocando aquí. Perdón, en este caso la restricción está planteada como 2x1 más x2 menor o igual a 100, es decir que el área de interés es la de color verde, esta que tenemos acá. Se procede de manera similar con las demás restricciones, teniendo claro cuál es el área de interés si la ecuación es mayor que o menor que. Entonces, después tenemos una restricción que es x1 más x2 menor o igual a 80. Es decir, esa se convierte en una igualdad que sería x1 más x2 igual a 80. Es decir, que si la ponemos como ecuación de la línea recta va a quedar x2 es igual a menos x1 más 80. Listo. Entonces eso quiere decir que el intercepto con el eje x2 es 80, que está aquí, y con el eje x1 pues hacemos 80, hacemos x2 igual a 0, queda 0 igual a menos x1 más 80, pasamos el x1 para la izquierda y quedaría que x1 es igual a 80, que viene a ser el otro punto que está acá, ¿sí? Entonces me voy a devolver a la diapositiva anterior. Esta es la diapositiva anterior y esta es la que estábamos trabajando ahora. Es decir, que esa línea pasa por aquí, por este punto y por el punto 60, 70, 80. Bueno, vamos a tratar de pasar la línea entre estos dos puntos. Seguramente no quedará muy bonita, pero bueno, la idea es que tengamos una idea general. Listo. Esta que acabo de pintar en rojo viene a ser la restricción 2. Entonces, quiero que miremos algo. La región factible inicialmente era esta de acá, ¿sí? Este triángulo grandote que está aquí. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora tengo esta nueva línea que está aquí, que está cogiendo la región factible y la está partiendo por este pedazo, ¿sí? Está separándola en este triángulo pequeño acá arriba y esta figura de acá abajo un poco más grande. Entonces, ¿cómo queda la región factible? ¿Será que la región factible sigue siendo el total? ¿Será que sigue siendo solamente esta pequeña o solamente esta grande? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que ahorita. Entonces, yo digo x, vamos a escribir aquí con rojo. Acuérdense que la ecuación de la restricción que estamos analizando es x1 más x2 es menor o igual a 80. ¿Sí? Entonces, vamos a coger un punto. Vamos a coger este punto nuevamente. Acuérdense que este es el punto 60, 0. Entonces, 60 más 0 es menor que 80, sí. Es decir, que los puntos que están a la izquierda de la línea cumplen con la restricción. Es decir, de aquí para acá. Estos puntos de acá, todos estos puntos de acá, cumplen con la restricción. Es decir, aquí arriba ya esto no haría parte de la región factible. Esto se va a ir, ¿sí? Ya la región factible no va a quedar con este pedazo de aquí. Este pedazo se va a ir. ¿Por qué se va a ir? Porque ustedes me van a decir, pero es que cumple la primera restricción, sí. Pero los puntos factibles o la región factible está formada por todos los, o está formada por los puntos que satisfacen todas las restricciones del problema. Ahorita como nada más habíamos considerado una restricción, pues teníamos como región factible todo este triángulo de acá, pero en este momento, como ya entra esta nueva restricción,
entonces ya la región factible pierde este pedazo de acá y solamente queda esta región de acá abajo. Perdón. De igual manera, miren que con esta nueva línea, que es la línea de la restricción 2, aquí hay unos puntos que cumplen la restricción 2, que son estos puntos que están aquí. Vamos a colocarlo con otro color. Estos puntos de aquí cumplen la restricción 2, ¿sí? Todos estos de aquí, pero no cumplen la restricción 1. Entonces estos puntos tampoco hacen parte de la región factible. Es decir, que al final la región factible solamente queda como esta de aquí, porque son los puntos que cumplen las dos restricciones que hemos considerado hasta el momento. Bueno, y si consideramos la no negatividad, pues serían las 4 restricciones. Entonces miren que una vez hemos incluido esta línea, entonces la región factible pierde esta porción de arriba, que fue lo que hablamos ahorita, y queda simplemente esta región de acá. Por último, se incluye la restricción x1 menor o igual a 40, entonces x1 menor o igual a 40 es una línea vertical, esta de aquí, en la cual pasa por el punto 40, 0 y hacia arriba se proyecta hacia el infinito, ¿no? ¿Qué puntos satisfacen esta restricción? Pues la van a satisfacer todos los puntos que estén hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la restricción es x1 menor o igual a 40. Entonces los puntos donde x1 es menor o igual a 40 son todos estos puntos que están hacia la izquierda. Entonces finalmente la región factible por eso pierde esta región de aquí y va a quedar finalmente como definida por los vértices A, B, C, D y E. ¿Sí? Esa va a ser la región factible. Ahora, nosotros debemos identificar cuáles son estos puntos que están aquí. Nosotros tenemos que una vez hayamos definido cuál es la región factible, como en este caso, sabemos que está definida por 5 vértices, entonces esos 5 vértices yo tengo que conocer sus coordenadas y ya veremos por qué. Entonces el punto E es el punto 0, 0, no tiene problema. El punto D es el punto 40, 0, ¿sí? Tampoco tiene problema. El punto C es donde se cortan dos restricciones que vienen a ser la restricción x1 menor o igual a 40, esta de aquí, y esta restricción que es la restricción 1. Entonces ya yo sé que x1 pues es 40, ¿sí? Porque pues esta restricción es una línea vertical. Entonces el punto C en x1 es 40 y en x2 pues entonces nos tenemos que ir a la primera restricción, a esta de aquí, y reemplazamos en este, como x1 es 40, entonces sería menos 2 por 40, sería menos 80 más 100, x2 daría 20. Es decir, que el punto C tiene coordenadas de 20, 40. El punto B es el cruce entre la restricción 1 y la restricción 2. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahí? Nos toca igualar las dos restricciones. Acuérdense que tenemos, ¿dónde está? Aquí. Acuérdense que tenemos, esta de aquí es la restricción 1, un momentico, esta es la restricción 1 y esta es la restricción 2. Entonces, si yo igualo, por decir algo, me queda que 100 menos 2x1, ahí lo que estoy haciendo es despejar x2, o expresar x2 en términos de x1 y de la constante, entonces queda x2 es igual a 100 menos x1 y eso lo voy a igualar a, acá sería x2 es igual a 80 menos x1, aquí sería 80 menos x1. Entonces aquí tendríamos 100 menos 80 daría 20.
Este 2, menos 2x1 pasa positivo acá, entonces queda 20 es igual a x1. Y si x1 es igual a 20, pues de esta ecuación sabemos que si x1 es igual a 20, x2 es igual a 60, ¿sí? Entonces, ya sabemos que este punto es 0, 0, el punto E, 40, 0, 40, 20, 20, 60, 80, 0, 80, perdón, y 0, 0. Esos son los vértices de la región factible. Listo. Entonces, ¿ahora qué viene? Nosotros vamos a graficar ahora el valor de la función objetivo. Pero vamos a graficarlo de una manera en que vamos a trazar unas líneas que se conocen como líneas isocuantas o líneas isocantidad, en los cuales para ese conjunto de puntos que estén sobre esa línea, su valor de la función objetivo va a ser el mismo. Por ejemplo, miremos acá en el gráfico. Entonces yo tengo acá que la función objetivo es 3x1 más 2x2. Entonces, si yo tomo el punto, vamos a tomar un punto arbitrario, no se preocupe por eso, ¿sí? Se puede tomar cualquier punto. Por comodidad, en este caso, vamos a tomar el punto x1 igual a 20, x2 igual a 0, es decir, este punto de aquí. Se tiene entonces que z es igual a 60, porque si yo reemplazo x1, 3 por 20 60, y 2 por 0 es 0. Entonces esto va a quedar 60 es igual, entonces como ya yo sé que en ese punto la función objetivo es 60, me interesa saber cuál sería el resto de puntos para los cuales su función objetivo daría 60. Entonces lo que hacemos es que colocamos el 60 como valor de z y dejamos la función objetivo expresada en su forma original, que es 3x1 más 2x2. Entonces esto lo convierto en función o en ecuación de la línea recta, me va a quedar que x2 es igual a 30 menos 3 medios de x1, ¿sí? Viene a ser esto de acá. Y esta va a ser la ecuación que me va a mostrar todos los puntos para los cuales su función objetivo da 60, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a ver, como esta es la ecuación de la línea recta, el intercepto con el eje x2, es decir, este de acá, es el punto 0,30, ¿sí? Que es este de aquí, miren, 10, 20 y 30. Este es el intercepto con el eje x2, que viene de acá, así como hemos hecho a lo largo de los otros casos. Y esto lo conocen ustedes de su curso de cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reemplazo el valor de 0,30 acá, si x1 es 0 y x2 es 30, ¿cuánto da la función objetivo? Pues da 60, ¿sí? Es decir que, como habíamos dicho, esta línea que yo estoy graficando aquí muestra todos los puntos para los cuales la función objetivo vale 60, ¿sí? Perfecto. Y de igual manera, si yo, por ejemplo, me colocara aquí, ¿sí? Este es el punto 20, este es el 30, 0. Entonces 3 por 30 daría 90 y 2 por 0, 0, es decir, la función objetivo daría 90. Entonces yo puedo graficar, colocar aquí 90, perdón, coloco el punto, puedo colocar la ecuación que daría 90 es igual a 3x1 más 2x2 si yo hago los despejes correspondientes, pues esto va a quedar que x2 es igual a 45 menos 3 medios de x1. Entonces, el intercepto con el eje x2 vendría a ser el punto
45, 45, 0, ¿no? Este es el punto 40 y este vendría a ser el 45. Entonces, si yo trazo esta línea aquí, voy a tratar de que quede lo mejor posible. Ahí está. Estas dos líneas aparentemente vienen a ser, ¿qué relación tienen? Si se dan cuenta, aparentemente son paralelas. Y podemos comprobar que son paralelas, ¿por qué? Porque tienen la misma pendiente, menos 3 medios de x1 y menos 3 medios de x1. Es decir, las dos líneas son paralelas. Entonces, mire, las líneas isocuantas o isocantidades para la función objetivo en esta parte del método gráfico, en este método, en la medida que yo, en este caso en particular, me esté moviendo hacia la derecha, hacia arriba, ¿sí? Quiere decir que van a aumentar el valor. Entonces miren que aquí, inicialmente en esta teníamos 60 en la función objetivo, en la primera, y en esta segunda tenemos 90. Como a mí me interesa maximizar, entonces yo lo que puedo hacer es irme moviendo en líneas paralelas y la última línea paralela que llega a tocar un punto de la región factible viene a ser esta de aquí, ¿sí? Y el punto que toca es ¿cuál? Es el punto B, que sus coordenadas son 20, 60. Es decir, que la función objetivo viene a ser el valor máximo, 3 por 20 da 60 y 2 por 60 daría 120, entonces daría z es igual a 180, que es el valor que tenemos aquí, ¿sí? Esa es la forma de encontrar la solución mediante el método gráfico. Me voy alejando en líneas paralelas. Esta es la última en que toca la región factible, un punto de la región factible, y la solución es esta. Algo importante a notar es que todos estos puntos que están aquí, si yo los reemplazo en la función objetivo, por ejemplo este punto de aquí, no sé cuánto será, parece que fuera el punto 10, 80, si yo reemplazo en la función objetivo, pues no sé, no estoy seguro que sea el 1080, vamos a suponer que fuera ese. Ustedes pueden hallarlo bien cualquiera de estos puntos, o el intercepto acá, etcétera. Ustedes van a comprobar que la función objetivo les va a dar el mismo valor de 180 que tenemos aquí, ¿sí? Pero, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que estos puntos que están aquí y estos que están acá abajo no cumplen la restricción o la condición de satisfacer todas las restricciones. Hay muchas restricciones que no las cumplen y por eso estos puntos están fuera de la región factible. No me interesa porque no cumplen las restricciones a pesar de que su valor de la función objetivo es el mismo, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan presente. Otra cosa importante es que todos estos vértices se conocen como puntos extremos y la solución de un problema de programación lineal siempre va a estar en un punto extremo de la región factible. Es decir, lo que pasa es que en este caso pues nos dio en B, pero si la pendiente de la línea hubiera estado de esta forma, entonces las líneas paralelas yo me tendría que desplazar en este sentido y el último punto en que iba a ser tocado con toda seguridad iba a ser el punto A, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo sea la ecuación de la función objetivo, así será la pendiente y eso será lo que me permita determinar cuál es el punto que tiene la solución óptima. Pero si yo no hubiera calculado la pendiente, etcétera, y entonces ya con la pendiente sé que me tengo que mover en paralelas y el último punto en ser tocado tiene la solución, etcétera, yo simplemente con saber que la solución está en uno de los puntos extremos, pues tengo las coordenadas de A, B, C, D y E y puedo probar con cada uno de ellos cuál es el que da mayor y esa sería la solución. La solución en cada uno de estos puntos domina a la solución que puedan obtener con cualquiera de los puntos acá adentro, así que estén seguros que siempre la solución está en alguno de estos vértices que están aquí. Bueno, eso es todo. Espero les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me pueden escribir o le hacen la consulta al profesor acompañante de la sesión correspondiente. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.